Olviden por un momento el mundo del sol y las pirámides bañadas en oro. Olviden las historias de guerreros águila y los mercados bulliciosos de Tenochtitlan. Hoy, nuestro viaje nos lleva mucho más abajo, a las raíces más profundas y oscuras de la cosmovisión azteca, a un lugar del que pocos hablan, pero al que todos estaban destinados a llegar. Para los antiguos mexicas, la muerte no era un final. Era el comienzo de un largo y peligroso viaje a través de un inframundo sombrío. Mictlán, el reino de los muertos. Un lugar de 9 niveles, cada uno con sus propios desafíos y horrores. En este video desenterraremos los secretos más oscuros de ese viaje. Narraremos 10 leyendas perdidas que revelan las pruebas inimaginables, los dioses implacables y las criaturas espectrales que aguardaban a las almas en su descenso. ¿Están preparados para enfrentar la oscuridad y descubrir lo que realmente significaba morir para el imperio más poderoso de Mesoamérica? Acompáñenme, pues las puertas de Mictlán están a punto de abrirse. La leyenda del Xoloitzcuintle, el guía espectral y el río de la muerte. Cuando el último aliento escapa y el calor abandona el cuerpo, cuando el sol de nuestro mundo se convierte en un recuerdo lejano, el alma, el tonalli, despierta. No despierta a la luz, ni a la promesa de un paraíso. Despierta a una penumbra silenciosa, a un paisaje eterno de ceniza y polvo ocre bajo un cielo sin estrellas. Este es el umbral, el inicio del viaje más temido y sagrado, el descenso a Mictlán. Aquí, el alma no está sola, pero siente una soledad infinita. A su alrededor, otras almas recién llegadas vagan desorientadas, sombras temblorosas que aún intentan aferrarse a los ecos de sus nombres, de sus amores, de la vida que les fue arrebatada. Un sendero, marcado no por piedras, sino por la huella de incontables pies que lo han recorrido durante siglos, los llama a todos hacia adelante. Y así, el alma camina. Camina durante lo que parecen días o quizás años en esta tierra sin tiempo. Y entonces un sonido comienza a crecer desde la distancia. Primero es un murmullo bajo, una vibración en el suelo polvoriento. Luego se convierte en un estruendo profundo, el rugido de una fuerza incontenible. Es el sonido del primer nivel, el primer gran obstáculo, el río Apanohuacaluya. Al llegar a su orilla, el alma se detiene, paralizada por el terror. Porque esto no es un río de agua. Es una corriente violenta y expansiva de aguas negras y aceitosas. Un torbellino de lodo y sangre coagulada donde flotan piedras afiladas como cuchillos de obsidiana. De sus profundidades emanan los lamentos de aquellos que intentaron cruzar y fracasaron. Una niebla densa y fría se levanta de su superficie, ocultando la otra orilla en un velo de misterio y pavor. Cruzar parece imposible. Es una sentencia de aniquilación. Y es en esta orilla de la desesperación donde el alma descubre el primer secreto oscuro de Mictlán. Ve a otras figuras, otras almas atrapadas que vagan sin rumbo por la ribera. Lloran y suplican a las aguas, pero el río no responde. Estas son las almas de aquellos que en vida fueron crueles, aquellos cuyo corazón albergó desprecio por las criaturas más leales. Son los que maltrataron a los perros. Para ellos no hay esperanza. El viaje termina aquí, condenados a observar por toda la eternidad una meta que jamás podrán alcanzar. Pero para nuestra alma, cuyo pasado está a punto de ser juzgado, un movimiento llama su atención. De entre la niebla del río, una silueta emerge, caminando sobre las aguas turbulentas con una calma sobrenatural. No es un monstruo, ni un dios terrible. Es la figura familiar y ancestral de un perro, un Xoloitzcuintle. Su piel no es de carne, sino que parece tallada en la más pura roca volcánica, cálida al tacto imposible de este reino. Sus ojos no son los de un animal. Son 2 pozos de sabiduría antigua, 2 fragmentos de la noche misma que han visto a miles de almas comenzar este mismo viaje. En su cuello porta un collar de hebras de algodón, y de él cuelga una preciosa cuenta de jade, un chalchihuitl, que brilla con una suave luz verdosa en la penumbra. Él es el guía, el Xicopompo, el único capaz de navegar las corrientes mortales de la Apanohuacaluya. El Xoloitzcuintle se acerca al alma y se detiene. No ladra, no gruñe, no emite sonido alguno. Simplemente la mira, y en esa mirada se desata el juicio. Los ojos del perro espectral penetran el tonali, despojándolo de todos sus secretos. Revive cada momento de su vida en la tierra, cada vez que extendió una mano para acariciar a Mohauncán, cada vez que compartió su comida, cada vez que ofreció refugio, pero también revive cada acto de crueldad, cada patada,
cada grito, cada gesto de indiferencia. El alma no puede esconder nada. Está completamente desnuda ante la conciencia milenaria de su juez. Un silencio tenso se apodera de la orilla, un instante que se siente más largo que la vida misma. El destino eterno del alma pende de este veredicto silencioso. Si el alma es juzgada indigna, el Xoloitzcuintli simplemente le dará la espalda y se desvanecerá de nuevo en la niebla, dejándola unirse a los condenados en la orilla del lamento. Pero si en la balanza de su vida la bondad pesó más que la crueldad, el guía inclina su cabeza. Es un gesto sutil, una aceptación. Invita al alma a subir a su lomo, a aferrarse con fuerza a su cuerpo firme y seguro. Y juntos se adentran en las aguas negras. El cruce es una pesadilla. Las corrientes tiran de ellos, las rocas afiladas amenazan con desgarrarlos, y las manos de los ahogados intentan arrastrarlos hacia el fondo. Pero el Xoloitzcuintli es implacable. Navega con una certeza ancestral, sus poderosas patas abriéndose paso a través del caos. Es un faro de lealtad en un océano de desesperación. Finalmente alcanzan la otra orilla, un lugar aún más oscuro, más silencioso. El aire aquí es pesado, cargado con la presencia de pruebas aún por venir. El alma desmonta temblando, y el Xoloitzcuintli la mira por última vez. En sus ojos ya no hay juicio, sino una advertencia, una despedida solemne. Y sin más, se da la vuelta y se funde de nuevo con el río, su misión cumplida. El alma está ahora sola. El primer guardián la ha abandonado. El primer nivel ha sido superado. Pero una sensación de terror aún más profundo comienza a crecer en su esencia. El rugido del río se desvanece a sus espaldas y es reemplazado por un nuevo sonido que eriza la piel, un chirrido lejano y rítmico, como si dos mundos de piedra estuvieran chocando en la oscuridad que se extiende ante ella. El río no era la prueba, era solo la puerta de entrada, y el verdadero Mictlán apenas ha comenzado a revelar sus horrores. El secreto de las montañas chocantes. Tepeme Monamictlán. Al otro lado del río de la muerte no hay descanso. La gratitud por haber sobrevivido a la Panohuacaluya es una sensación fugaz, un lujo que el alma no puede permitirse. La reconfortante presencia del guía Xoloitzcuintli es ahora un recuerdo y su ausencia deja un vacío que se llena rápidamente con una nueva forma de pavor. El alma está sola, sola en una tierra de rocas resquebrajadas y un silencio que vibra. Pero el silencio no dura. Un sonido sordo y persistente comienza a latir en el horizonte. Boom, boom, boom. Es un pulso geológico tan profundo que el alma lo siente más en los huesos de su esencia que en sus oídos espectrales. Con cada paso que da hacia adelante, el latido se hace más fuerte. El suelo tiembla con más violencia. El aire, antes inmóvil, ahora está cargado de un fino polvo de piedra que raspa la garganta invisible del espíritu. El camino se convierte en un laberinto de peñascos caídos y barrancos. El alma avanza con cautela, siguiendo la vibración, atraída hacia su origen como un insecto hacia una flor carnívora. El sonido crece hasta convertirse en un estruendo ensordecedor que sacude la realidad misma, y entonces el alma lo ve. Ante ella se alza el segundo nivel del Mictlán, Tepeme Monamictlán, el lugar donde las montañas chocan. No son montañas comunes, son dos titanes de roca viva, dos colosos de granito y basalto tan altos que sus picos se pierden en la negrura perpetua del cielo del inframundo. Sus laderas están desnudas de toda vida. Son paredes verticales de roca pura, cubiertas de cicatrices, grietas y surcos profundos dejados por eones de un único y terrible acto. Con la lentitud de una era, las dos montañas se separan, rechinando y gimiendo como si el mundo se estuviera partiendo en dos. Revelan un estrecho pasaje entre ellas, un corredor de apenas unos metros de ancho. Por un instante, una oportunidad, un camino, se abre en lo que parecía una barrera infranqueable. Pero la pausa es breve, aterradoramente breve. Con un bramido que eclipsa cualquier trueno, los dos gigantes de piedra se precipitan el uno contra el otro. La colisión es un cataclismo. El impacto libera una onda de choque que lanza al alma hacia atrás, una explosión de sonido y furia que pulveriza la roca y llena el aire de esquirlas afiladas. Chispas del tamaño de un hombre brotan de la colisión, iluminando por un segundo la escala apocalíptica de la escena. Luego, con la misma lentitud inexorable, comienzan a separarse de nuevo, listas para repetir su danza de aniquilación por toda la eternidad. El alma comprende. Este no es un paisaje,
Es una prueba, un guardián. Aquí yace el secreto de Tepeme Monamictlán. No es una prueba de fuerza, pues ¿qué fuerza tiene un espíritu contra una montaña? No es una prueba de valor ciego, pues correr sin pensar es un suicidio seguro. Es una prueba de algo mucho más sutil, de percepción, de paciencia, de sincronía con los ritmos de la propia muerte. El alma debe esperar, debe ocultarse tras una roca y observar. Debe convertirse en un testigo del cataclismo, sintiendo el temblor, escuchando el rugido, midiendo el tiempo. Debe aprender el ritmo del inframundo. Cuenta los segundos entre el silencio y el impacto. Estudia la velocidad con la que se abren y se cierran. Busca el pulso, la cadencia oculta en el corazón del caos. Debe encontrar el momento preciso, el único latido de oportunidad en un ciclo de destrucción sin fin. La espera es una tortura. Cada choque sacude su ser, recordándole la fragilidad de su existencia. El miedo le grita que se quede quieta, que no hay forma de cruzar. Pero la inacción en Mictlán es una condena en sí misma. El camino es siempre hacia adelante. Finalmente, tras lo que parece una vida entera de observación, el alma siente que lo ha entendido. Ve el patrón. Espera a que las montañas choquen una vez más. El estruendo la ensordece. Y mientras el eco aún resuena y los titanes comienzan su lenta separación, el alma corre. Corre como nunca antes. El suelo bajo sus pies es inestable, cubierto de los restos de colisiones pasadas. A ambos lados, las paredes de roca se elevan como dioses indiferentes. Siente la presión del aire que se arremolina en el pasillo, un viento generado por el movimiento de las moles. El sonido del granito raspando mientras se separan es un chillido agudo que le perfora el espíritu. Sabe que el tiempo se acaba. Siente la vibración inconfundible que anuncia que las montañas han alcanzado su máxima separación y están a punto de comenzar su viaje de regreso. Justo cuando salta fuera del corredor y cae sobre el suelo seguro del otro lado, el bramido comienza de nuevo a sus espaldas. No se atreve a mirar, pero siente el viento huracanado y la onda de choque del impacto que sella el camino para siempre detrás de ella. Ha sobrevivido, pero al ponerse en pie, nota que el aire aquí es diferente. Más frío, más afilado. El eco de las montañas que chocan se desvanece, pero no es reemplazado por el silencio. Un nuevo sonido, más siniestro y penetrante, comienza a serpentear en la distancia. No es un estruendo, sino un silbido agudo y constante, como el del viento cuando pasa sobre el filo de 1000 cuchillas de obsidiana. El alma comprende entonces la terrible verdad de este viaje. Las montañas no eran un obstáculo aleatorio, eran un martillo, diseñado para aplastar su voluntad y su prisa. Eran una lección, y ahora, al haber aprendido a observar y a sincronizarse con la destrucción, está lista para la siguiente prueba. Una prueba que, a juzgar por ese sonido cortante que se acerca, parece diseñada no para aplastar, sino para desgarrar. La montaña de obsidiana, el sendero que desgarra el alma. Itztepetl. Tras sobrevivir a la furia de los titanes de piedra, el alma no encuentra paz. El estruendo de Tepeme Monamictlán se apaga a sus espaldas, pero el silencio que deja es profanado por un sonido nuevo, más agudo e insidioso. Es un silbido, un lamento perpetuo que parece nacer del propio aire. El suelo, antes cubierto de polvo y roca pulverizada, ahora cruje bajo los pies del alma. Se ha vuelto un campo de astillas negras y vidriosas que brillan débilmente en la penumbra. El camino la guía hacia la fuente de ese silbido incesante, y pronto una estructura se recorta contra el horizonte oscuro, una silueta que desafía toda lógica natural. No es una montaña de roca y tierra, es una aguja de negrura absoluta que se clava en el cielo sin estrellas. Es el tercer nivel, Itztepetl, la montaña de obsidiana. A medida que el alma se acerca, su verdadera naturaleza se revela en todo su horror. La montaña entera está formada por cuchillos de obsidiana, un sinfín de hojas afiladas y lascas de vidrio volcánico que apuntan hacia arriba como los dientes de una bestia cósmica. No hay un solo sendero, ni un solo saliente seguro. La montaña entera es un arma, una fortaleza diseñada no para ser admirada, sino para herir. El viento del Mictlán, al pasar por sus millones de filos, es lo que crea esa música aterradora, esa sinfonía de cortes que llena el aire. El alma comprende con una claridad que hiela su esencia que no hay forma de rodearla. El camino no pasa junto a Itztepetl. El camino es Itztepetl, la única dirección es hacia arriba. Y aquí yace el tercer secreto oscuro.
Si las montañas que chocan pusieron a prueba la percepción del alma, la montaña de obsidiana viene a destruir su identidad. Con una vacilación que es la forma más pura del miedo, el alma da el primer paso. Coloca una mano espectral sobre una hoja. El corte es instantáneo. Pero no es un dolor físico. Es algo mucho, mucho peor. La afilada obsidiana no desgarra la forma etérea del alma, desgarra su memoria. Con ese primer corte, el recuerdo de la caricia de su madre se desvanece, convertido en nada. El alma grita, un chillido silencioso de pura angustia, y retrocede. Pero el camino no permite la retirada. Impulsada por la fuerza inexorable del Mictlán, se ve obligada a continuar. Comienza el ascenso, una escalada que es una tortura inimaginable. Cada paso es una herida. Cada herida es una pérdida. Se apoya en una rodilla, y una navaja de obsidiana le cercena el recuerdo del rostro de su primer amor, dejándolo como una mancha borrosa en su mente. Se resbala, y al intentar sujetarse, las cuchillas le rajan el pecho, arrancándole la alegría que sintió al ver nacer a sus hijos. Cada corte es preciso, quirúrgico. Esta montaña no es un obstáculo ciego, es un instrumento de desollamiento espiritual. El ascenso se convierte en una letanía de olvido. Un corte en el pie le roba la sensación de la tierra cálida de su hogar. Un rasguño en el brazo borra el orgullo de su trabajo, las canciones que cantaba, las historias que contaba. Los filos de obsidiana la despojan de sus alegrías y de sus tristezas, de sus triunfos y de sus fracasos, de sus amores y de sus odios. La montaña la está vaciando, aligerando su carga de la manera más cruel posible, obligándola a dejar atrás todo aquello que la definía como persona. Finalmente, tras una eternidad de dolor y pérdida, el alma llega a la cima. Pero no hay triunfo en esta cumbre. El ser que llega a la cima ya no es el mismo que comenzó a escalar. Es una figura translúcida, un espectro tullido y andrajoso, un eco de sí mismo. Ha sido despojado de su historia, reducido a su esencia más pura y anónima. Mira hacia abajo y ya no reconoce el camino recorrido, porque los recuerdos de ese camino han sido cortados de raíz. Y al mirar hacia adelante, hacia el paisaje del cuarto nivel que se extiende ante ella, el silbido cortante de Itztepetl comienza a menguar. Una calma antinatural se instala, pero esta calma es rota por una nueva sensación, una que no ataca desde fuera, sino que penetra hasta el centro de su ser. Es un frío absoluto, más allá de cualquier invierno terrenal. Y con él llega un viento silencioso y pesado que se levanta desde las llanuras desoladas de abajo. Este viento no silba ni ruge, se mueve con un propósito ominoso y al tocar la forma mutilada del alma, no la corta, pasa a través de ella. El alma siente con un nuevo terror que florece en su recién creado vacío que esta nueva prueba no busca lo que queda de su superficie. Este viento helado ha venido así a arrancar algo mucho más profundo. Después de que una montaña te ha quitado quien fuiste, ¿qué es lo que te queda para que el viento te lo pueda arrebatar? El viento de huesos afilados, Itzeekaian. Desde la cumbre del olvido en Itztepetl, el alma desciende. La sensación de los filos de obsidiana se desvanece, pero el vacío que han dejado es ahora un lienzo en blanco para un nuevo tipo de tormento. El paisaje cambia drásticamente. La negrura brillante de la montaña da paso a una llanura infinita, una planicie desoladora que se pierde en un horizonte gris y eterno. Este es el cuarto nivel, Itzeekaian, el lugar del viento de obsidiana, aunque su verdadero terror es más frío y penetrante que el simple corte de un cuchillo. No hay nada aquí, ni rocas, ni árboles, ni ríos. Solo un suelo cubierto por un polvo fino y pálido como hueso molido por los eones. El cielo es una bóveda inmutable de color plomo, sin sol ni luna. Es un lugar de una soledad tan absoluta que el alma siente que podría disolverse en la nada. Pero lo peor no es el vacío, es el frío. Un frío antinatural, depredador, que no busca simplemente enfriar, sino extinguir cualquier chispa de calor residual, cualquier eco de la vida que el alma pudiera retener. Y con el frío llega el viento. Al principio es solo una brisa, pero es una brisa que no acaricia. Es delgada y pesada, y se desliza a través de la forma espectral del alma como si buscara algo. Pronto, la brisa se convierte en un vendaval implacable que barre la llanura. Es un viento casi silencioso, pero lleva consigo las partículas de polvo del suelo, miles de millones de agujas microscópicas de hueso, sílex y obsidiana. Y este viento tiene un propósito. Aquí yace el oscuro secreto de Itzeekaian.
En el mundo de los vivos, los muertos eran enviados a su viaje con ofrendas. Se les vestía con sus mejores ropas, se les adornaba con collares de jade y conchas, se les envolvía en mantas de algodón. Se creía que estas posesiones, quemadas o enterradas con el cuerpo, acompañarían al espíritu en su forma etérea, ofreciéndole protección y estatus en el más allá. Itzehecayan es el lugar donde esa creencia muere. El viento de huesos afilados no ataca la esencia del alma, ya mutilada por la montaña anterior. Ataca sus últimas posesiones, los fantasmas de su vida terrenal. La tormenta de partículas comienza a erosionar, lenta pero inexorablemente, el espectro de la manta que envuelve al alma. Hilo por hilo, fibra por fibra, el tejido se desintegra, no se rasga, sino que se deshace, se convierte en polvo y es arrastrado por el vendaval. El alma intenta protegerse, intenta cubrirse, pero es inútil. El viento pasa a través de sus manos. Siente cómo el collar de jade que su familia le colocó con tanto amor en el cuello se vuelve quebradizo. Las cuentas se agrietan, se parten y se convierten en una fina arena verde que se pierde en el torbellino gris. Las plumas de quetzal que adornaban su cabeza, símbolo de su valentía en vida, son deshilachadas hasta la inexistencia. Todo lo que la definía en el mundo material, cada símbolo de su riqueza, de su poder o de su simple existencia, es pulverizado. El viento es un agente de igualdad absoluta, un destructor de vanidades. No importa si en vida fuiste un gran tlatoani cubierto de oro o un humilde campesino con una simple túnica de algodón. Aquí, en Itzehecayan, el viento te desnuda por igual. El proceso es largo, una agonía de pérdida continua. El alma es lijada, pulida hasta que no queda absolutamente nada de sus atavíos. Al final, el viento amaina, tan repentinamente como comenzó, y el alma queda sola en medio de la llanura helada, en un silencio profundo. Está completamente desnuda, desnuda de recuerdos, desnuda de posesiones, reducida a una esencia anónima, sin nombre, sin historia, sin nada que la distinga de cualquier otra alma que sufra el mismo destino. Cree que ya no le queda nada por perder. Ha sido vaciada, borrada, despojada de todo. Pero en este silencio sepulcral, una nueva sensación comienza a erizarse en su ser. No es un sonido, no es una visión, es la conciencia primordial, la que sobrevive a la memoria y a la razón. Es la sensación de ser observado. Una presencia invisible acecha en la desolación. Un hambre antigua, paciente y poderosa emana del camino que se abre ante ella. El frío del viento no era nada comparado con el terror helado que le provoca esta nueva amenaza. Entiende con una certeza visceral que el Mictlán no ha terminado con ella. Las pruebas anteriores solo la estaban preparando, despojándola de sus capas externas para dejar expuesto el núcleo. Cuando ya te han quitado todo lo que tenías y todo lo que fuiste, cuando no eres más que un corazón espiritual latiendo en la nada, ¿qué parte de ti queda para ser devorada? El lugar donde los corazones son devorados, Teyolocualoyan. Despojada de todo en la llanura de Itzehecayan, el alma avanza. Ya no es un ser con historia o posesiones, es una pregunta desnuda, una esencia pura y anónima. Y en ese estado de vulnerabilidad absoluta, la sensación que nació en el silencio se convierte en una certeza aterradora. No está sola. Algo la observa, algo la sigue. El paisaje vuelve a cambiar. La planicie interminable se quiebra, dando paso a un laberinto de rocas negras y afiladas, tan retorcidas que parecen los huesos de dioses muertos. El aire, antes frío y seco, ahora es denso y pesado. Cuelga en la penumbra un olor espeso, metálico y rancio. El inconfundible olor de la sangre derramada hace mucho tiempo. Este es el quinto nivel, Teyolocualoyan, el lugar donde se come el corazón de la gente. El silencio aquí es diferente al de la llanura. Es un silencio depredador, lleno de una tensión insoportable. Cada sombra parece moverse en el rabillo del ojo. Cada ráfaga de aire parece el aliento de una bestia oculta. El alma se apresura a través de los pasillos de roca, no por voluntad, sino por un instinto primordial de huir de un cazador que no puede ver. El latido distante se hace más fuerte, y el alma se da cuenta con horror de que no es música. Es el eco de su propio corazón espiritual, latiendo con un pánico que atrae a la oscuridad. De repente una sombra más grande que las demás se desliza. Un par de ojos, dos esmeraldas de fuego verde y frío, la observan desde lo alto de una roca. No hay sonido, solo esa mirada intensa, antigua y llena de un hambre que no es de este mundo.
El alma se congela. El cazador ha sido revelado. Lentamente la criatura desciende al camino. Es un jaguar, pero un jaguar como ningún otro. Es el doble de grande que cualquier felino del mundo de los vivos, su pelaje de un negro tan profundo que parece devorar la poca luz que hay. Sus músculos se mueven bajo la piel como serpientes de obsidiana, y camina sin hacer el más mínimo ruido. No es un animal de carne y hueso. Es un nahual, un espíritu guardián de la muerte, el ejecutor de la quinta prueba. El alma se encuentra atrapada en un callejón sin salida. La bestia bloquea la única vía, acercándose con una lentitud ceremonial. No ruge. De su garganta emana un gruñido bajo y profundo, una vibración que resuena en la esencia misma del alma y paraliza cualquier intento de resistencia. Y en este momento de terror absoluto, el alma comprende el secreto más oscuro de Tello Locualoyan. No puede luchar, no puede huir, no ha sido llevada aquí para ser castigada por sus pecados. La prueba no consiste en derrotar al jaguar, sino en rendirse a él. Este es el sacrificio final de la identidad. La montaña de obsidiana le arrancó sus recuerdos, el viento helado le quitó sus posesiones. Este guardián ha venido a reclamar lo último que le queda, su corazón, el Tellolía, el centro de sus pasiones, de sus emociones, de su conciencia, la chispa que aún la define como un ser individual. Con un temblor que sacude su forma espectral, el alma debe tomar una decisión: aferrarse a su ser y ser aniquilada, o abandonarlo todo y continuar el viaje. En un acto de entrega total, el alma deja de temblar, se aquieta, y en el silencio de su mente ofrece lo que le piden. El jaguar parece entender. Se detiene frente a ella y sus ojos de fuego verde pierden su ferocidad para adoptar una solemnidad ritual. Levanta una zarpa y sus garras largas como dagas se extienden, pero no atacan con furia. Con la precisión de un sacerdote abre el pecho etéreo del alma sin causar dolor. Solo una sensación de apertura y vacío. En el interior brilla una pequeña esfera de luz pálida pulsando suavemente. Es el corazón. El jaguar baja su cabeza y con una delicadeza terrible lo toma entre sus fauces y lo devora. La luz se extingue y con ella se va todo. El miedo, la esperanza, el amor, el odio. Toda pasión y emoción se disuelven en la oscuridad del gran felino. El jaguar levanta la cabeza. La mira una última vez con sus ojos ahora impasibles, y tal como apareció, se desvanece en las sombras, dejando al alma sola una vez más. Pero ahora es diferente. El alma ya no siente miedo, no siente nada. Es una cáscara, un observador hueco. La tensión depredadora del lugar se ha ido, pero es reemplazada por una nueva percepción. Comienza a oír un sonido nuevo y alarmante que atraviesa el aire quieto. Es un silbido agudo, seguido de un tump sordo en la distancia. Y otro más. Son rápidos, invisibles y vienen de todas partes y de ninguna. El alma entiende que el peligro ha cambiado de forma. Ya no es una bestia que busca su centro vital porque ya no lo tiene. Ahora es una amenaza impersonal, una lluvia de proyectiles lanzados por manos que no se pueden ver. Después de entregar voluntariamente el corazón, ¿cómo se defiende uno de una guerra cuyos combatientes son invisibles y cuyas armas son los fantasmas de sus propios conflictos pasados? El sendero de las flechas perdidas Temiminaloyan. Vacío, sin el peso de la pasión ni el ancla del miedo, el alma avanza, convertida en un mero testigo de su propio viaje. El laberinto del jaguar se disuelve a sus espaldas y emerge en un espacio completamente diferente. Un campo abierto, vasto y desolado, envuelto en una niebla tan densa que el suelo y el cielo se confunden en un mismo velo gris. Este es el sexto nivel, Temiminaloyan, el lugar donde la gente es flechada. El aire está quieto pero no en calma. Vibra con una energía hostil. El suelo está cubierto de proyectiles, un lecho de saetas espectrales rotas y enteras, testamento de una batalla que lleva librándose desde el inicio de los tiempos. Mientras el alma da su primer paso en esta tierra de nadie, un agudo silbido rasga el aire, pasando a un palmo de su cabeza. Un instante después, un tump sordo resuena a su lado. Una flecha negra, con plumas de un color imposible, se ha clavado temblando en el suelo. El ataque ha comenzado. Lo que sigue no es una batalla, sino un bombardeo. De las profundidades de la niebla, desde todas las direcciones, una lluvia de flechas invisibles es desatada. Silban desde la izquierda, desde la derecha, desde arriba, desde el frente y desde la espalda.
No hay un ejército visible, no hay arqueros a los que enfrentarse, solo la agresión incesante y anónima de un enemigo que lo ve todo y no puede ser visto. El alma, ahora una entidad de pura reacción, se ve forzada a moverse. Corre, esquiva, se desliza, en una danza desesperada por la supervivencia. El aire se llena con una sinfonía mortal. El zumbido de las astas de madera al cortar la niebla, el chasquido de las puntas de pedernal al chocar entre sí, el golpeteo constante de las que impactan en el suelo a su alrededor. No hay refugio, no hay cobertura. Cada paso es una apuesta contra un destino invisible. Y en medio de este caos, el alma comienza a comprender el secreto oscuro de Temiminaloyan. Estas no son flechas comunes, disparadas por guardianes demoníacos. Cada proyectil es un eco, la manifestación de un conflicto de su vida pasada. Una flecha que le roza el hombro es la encarnación de una palabra cruel que lanzó contra un amigo, ahora de vuelta con la misma fuerza hiriente. Otra, que se clava justo donde iba a pisar, es la consecuencia de una traición, un acto de egoísmo que ahora busca anclarla en el remordimiento. Las manos que tensan los arcos son invisibles porque son las manos de todos a quienes dañó. Son las manos de sus rivales en la guerra, de sus competidores en la vida, de sus familiares en una disputa. Pero también, y esto es lo más terrible, son sus propias manos. Disparan las flechas del autodesprecio, de las oportunidades perdidas por la duda, de las promesas a sí mismo que nunca cumplió. Temiminaloyan es el campo de batalla de la propia conciencia, donde el alma es acribillada por los fantasmas de su propia beligerancia. Ser alcanzado por una de estas flechas no la destruye. Hace algo peor. La clava en el tiempo, forzándola a revivir el dolor, la ira y la pena del conflicto que le dio origen. La prueba no es luchar, pues no se puede luchar contra el propio pasado. La prueba es avanzar, esquivar, aceptar y seguir adelante sin quedar atrapado por las heridas de la memoria, incluso cuando ya no se tienen recuerdos conscientes. El cuerpo del alma lo recuerda todo. Tras una eternidad corriendo a través de esta tormenta de culpas, la niebla comienza a ceder. La lluvia de flechas se vuelve más esporádica, hasta que finalmente cesa. El último proyectil silba en la distancia y el campo de batalla queda en silencio. El alma ha cruzado. Ha navegado por la guerra de su propia vida y ha salido al otro lado. Pero el alivio es, una vez más, efímero. El suelo bajo sus pies se vuelve húmedo, fangoso. El olor a niebla es reemplazado por el hedor de agua estancada y descomposición antigua. A través de los últimos jirones de bruma, divisa la orilla de un vasto cuerpo de agua. Sus aguas no son turbulentas como las del primer río, sino quietas, negras y aceitosas, como un espejo de obsidiana líquida. El silbido de las flechas ha desaparecido, pero un nuevo sonido lo reemplaza. Es un gorgoteo bajo, un chasquido húmedo que viene de debajo de la superficie. Algo grande, de un tamaño antinatural, se mueve en las profundidades. El alma ve el lento y perezoso rastro de una estela que perturba la quietud del agua. Acaba de enfrentar los conflictos abstractos creados por su propia mente y sus acciones. Ahora, ante ella, aguarda un guardián vivo, una criatura ancestral que no juzgará su pasado, sino la fuerza misma de su voluntad. Después de encarar a los fantasmas de tu propia creación, ¿cómo te enfrentas a una bestia real que ha esperado durante siglos en la oscuridad para devorar a los que dudan? La leyenda de la lagartija Xochitonal, la guardiana de las aguas negras. El último eco de las flechas fantasmales se disuelve en la niebla que se retira, y el alma se encuentra en la orilla de un nuevo mundo. Ante ella se extiende el séptimo nivel, un lugar que no es de tierra firme, sino un laberinto de aguas negras y quietas. Este es el Chiconahuapan, los 9 ríos que separan a los viajeros de las puertas del trono de la muerte. El aire es espeso, pesado de humedad y del olor dulzón de una descomposición milenaria. No hay corriente en estas aguas. Son pozos de oscuridad líquida, tan quietos y aceitosos que no reflejan nada. De las orillas fangosas, raíces retorcidas y pálidas como los dedos de un cadáver se hunden en el lodo. El silencio aquí es un silencio vivo, expectante. Un silencio que observa desde las profundidades. El alma, ahora un cascarón vacío de pasión y memoria, se detiene en la ribera del primer río. No hay puente, no hay barca. El camino ha desaparecido. Mientras contempla la negrura insondable, una onda perturba la superficie. No es una ola, sino una estela lenta, poderosa, creada por algo inmenso que se mueve justo debajo. Lentamente, algo emerge del agua.
Al principio parece una hilera de rocas cubiertas de musgo oscuro, pero las rocas se mueven. Se elevan más y más, revelando una espalda ancha y escamosa del tamaño de una canoa. El agua negra cae en cascadas de sus flancos. Finalmente, de las profundidades surge la cabeza, y el alma se encuentra cara a cara con la guardiana. Xochitonal, la gran lagartija, la iguana ancestral, no es una simple bestia, es un ser primordial, tan antiguo como el propio Mictlán. Su piel es un mosaico de escamas que brillan con los tonos oscuros del jade y la obsidiana húmeda. Sus ojos son 2 discos de ámbar pulido, sin párpados, sin parpadeo, y en su interior arde una inteligencia fría y reptiliana. No ruge, no amenaza. Simplemente flota en el agua negra. Su inmensa y silenciosa presencia es una barrera más imponente que cualquier montaña. Aquí reside el secreto de Chiconahuapan. Las pruebas anteriores despojaron al alma, la rompieron, la vaciaron. Xochitonal no está aquí para castigar las acciones del pasado. Su juicio es sobre el presente. Su mirada penetra en el núcleo del alma y mide su estado actual. Busca una cosa, la última impureza que un espíritu puede albergar: la duda, el miedo, el más mínimo anhelo por el mundo de los vivos. El alma ve a otras sombras en la orilla, espíritus que llegaron antes. Los ve dudar, temblar ante la mirada de la gran lagartija. Ven en sus ojos ambarinos un reflejo de sus propios miedos, del calor del sol que extrañan, del abrazo de un ser querido que aún anhelan. Y en el instante en que esa duda florece, Xochitonal actúa. Sus mandíbulas, antes perezosas, se abren con la velocidad del rayo, la atrapan y la arrastran a las profundidades silenciosas para ser devorada. Su única debilidad fue su sentencia, pero el alma que ha sobrevivido a las 6 pruebas anteriores es diferente. Ha sido desollada de sus recuerdos, despojada de sus vanidades, vaciada de su corazón. Ya no hay nada en ella que anhele el pasado. Se ha convertido en un ser de pura intención, cuyo único propósito es seguir adelante. Encuentra la mirada de Xochitonal y no hay miedo, no hay desafío, solo una calma vacía, una aceptación total de su naturaleza y de su camino. La gran guardiana lo percibe. Esta alma está lista. Satisfecha, Xochitonal se sumerge lentamente en las aguas negras, tan silenciosamente como emergió, despejando el paso. O para aquellos que se han ganado su respeto, ofrece su lomo escamoso como un puente viviente para cruzar no uno, sino los 9 ríos. Al llegar a la orilla final, el paisaje es otro. La oscuridad opresiva y húmeda se ha ido. El alma pisa ahora una tierra seca, cubierta de huesos hasta donde alcanza la vista. Y por primera vez hay luz. Una luminiscencia pálida y fantasmal que emana del propio suelo de calcio, iluminando un panorama de una grandeza macabra. A lo lejos, recortada contra el horizonte, se alza una estructura. Un palacio hecho de huesos, calaveras y sombras entrelazadas. El viaje ha terminado. Las pruebas físicas, los guardianes monstruosos, los tormentos del camino. Todo ha quedado atrás. Pero el verdadero terror a menudo se reserva para el final. El alma ha sido purificada por el dolor y la pérdida, preparada para este momento. Comienza a caminar por el sendero de huesos hacia el palacio de Mictlantecutli, el señor de los muertos. Una nueva tensión, fría e intelectual, la embarga. Después de sobrevivir a un viaje diseñado para destruir tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, ¿qué sucede cuando llegas al trono del dios de la muerte y descubres que el peligro más grande no eran los monstruos del camino, sino la verdad final que él está esperando para revelarte? El engaño de Quetzalcóatl a Mictlantecutli. Nuestro viaje a través de Mictlán ha seguido hasta ahora los pasos de un alma solitaria, despojándose de sí misma en cada nivel. Pero para entender la verdadera profundidad de este reino, debemos hacer una pausa y contar una historia mucho más antigua. Una historia no sobre el fin de una vida, sino sobre el comienzo de todas ellas. Una historia de dioses y ladrones, de ingenio y traición. Este es el secreto de nuestro propio origen, nacido en las profundidades del inframundo. Hubo un tiempo, después de que el cuarto sol fuera destruido por una inundación que lo borró todo, en que el mundo yacía en silencio. No había hombres, no había mujeres. La tierra era un lienzo vacío. En el reino celestial de Omeyocán, los dioses se reunieron y lamentaron la soledad del mundo. Decidieron que una nueva humanidad debía ser creada, una que poblara la tierra bajo el nuevo quinto sol. La peligrosa tarea recayó en el más sabio y benévolo de ellos, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del viento, de la luz y del conocimiento.
Para crear a los nuevos humanos, necesitaba una materia prima sagrada, los huesos preciosos de las generaciones que habían perecido en el cataclismo anterior. Y esos huesos se encontraban en un solo lugar, el más profundo y oscuro de todos. Debía descender a Mictlán. Imaginen la escena. Un ser de luz pura, ataviado con las plumas iridiscentes del quetzal, con el joyel del viento brillando en su pecho, descendiendo a través de los 9 niveles que tanto sufrimiento causan a las almas. El aire pesado del inframundo se aferraba a él. La oscuridad trataba de apagar su brillo, pero él avanzaba, su propósito más fuerte que cualquier horror. Finalmente, llegó al palacio de huesos y sombras. Allí, en un trono hecho de cráneos y tibias cruzadas, se sentaba el señor de aquel reino, Mictlantecutli, una figura esquelética adornada con globos oculares y mechones de cabello humano, cuya sola presencia era la encarnación del fin. A su lado su consorte, Mictecacihuatl, la dama de la muerte. Quetzalcóatl se presentó ante ellos y declaró su misión con voz clara. He venido por los huesos preciosos que guardas. Vengo a tomarlos para poblar la tierra. Mictlantecutli, dios de la finalidad, pero también de las trampas y los engaños, sonrió una sonrisa sin labios. No se negaría directamente. En su lugar, le propuso una prueba. Muy bien, dijo su voz, que sonaba como huesos secos al rozarse. Puedes llevarte los huesos, pero solo si logras una hazaña. Debes dar 4 vueltas a mi reino, haciendo sonar mi caracola. Y le entregó a Quetzalcóatl un gran caracol de mar. Quetzalcóatl lo tomó, pero al instante vio la trampa. La caracola no tenía agujeros. Era imposible hacerla sonar. Pero Quetzalcóatl era el dios del ingenio. No se rindió. Se adentró en la oscuridad del reino y llamó a sus pequeños aliados. Convocó a los gusanos, los oquiltin, quienes con sus pacientes cuerpos perforaron la dura superficie de la concha, creando los agujeros necesarios. Luego, llamó a las abejas y a los avispones, y les ordenó que entraran en la caracola. Su zumbido colectivo, amplificado por la cámara de la concha, se convirtió en un rugido poderoso y profundo que resonó por todo el Mictlán, un sonido de vida y vibración en el corazón del silencio eterno. Mictlantecutli, furioso pero obligado por su palabra, tuvo que ceder. «Está bien, tómalos», gruñó. Pero mientras Quetzalcóatl se apresuraba a recoger los huesos sagrados, separándolos de hombre y los de mujer en un bulto, el señor de los muertos preparaba su traición. En secreto ordenó a sus sirvientes, los mixteca, que cavaran un pozo profundo en el camino de huida de Quetzalcóatl. Con el precioso cargamento a cuestas, Quetzalcóatl emprendió la veloz retirada. Pero justo cuando se acercaba al pozo oculto, los sirvientes de Mictlantecutli soltaron una codorniz. El ave asustada se levantó en un vuelo repentino, sobresaltando al dios. Quetzalcóatl tropezó. Sus pies fallaron en el borde del foso y cayó en la oscuridad. El sonido que siguió fue el más trágico de la creación, el de los huesos preciosos, la esperanza de una nueva humanidad haciéndose añicos contra el suelo del inframundo. Quetzalcóatl, con el corazón roto, se levantó. Miró los huesos rotos, ahora mezclados y fragmentados. Lloró, pero su determinación no flaqueó. Con sumo cuidado recogió todos los fragmentos que pudo encontrar y, avergonzado, los llevó de vuelta al reino de los dioses. Allí, los dioses molieron los huesos rotos hasta convertirlos en un fino polvo. Sobre esta harina de muerte, Quetzalcóatl y otras deidades hicieron el sacrificio final. Se sangraron, dejando que su sangre divina cayera sobre el polvo de huesos. De esa masa, de esa mezcla de muerte rota y vida divina, fuimos formados nosotros, la humanidad del quinto sol. Y este es el secreto más profundo de nuestra existencia. Nacimos de un error, de una caída. Somos frágiles porque nuestros huesos nacieron rotos. Es por eso que hay personas de todas las estaturas y complexiones. Y lo más importante, somos mortales porque nuestra materia prima fue tomada del reino de la muerte, y a él debemos regresar. Cada vida humana no es un regalo, sino un préstamo de Mictlantecutli. Los dioses robaron nuestra sustancia de su reino, y se estableció una deuda cósmica. Así que ahora, volvamos a nuestra alma solitaria, de pie ante las puertas del Palacio de Huesos. Si toda nuestra especie nació de un engaño a su señor, de un robo sagrado, ¿qué piensa realmente Mictlantecutli cuando uno de nosotros finalmente regresa a casa? ¿Nos ve como hijos de los dioses que merecen descanso,
o simplemente como una propiedad robada que por fin está siendo legítimamente reclamada. Mictecacihuatl, la dama de la muerte y su velo de oscuridad. El alma cruza el umbral del gran palacio de Mictlán. El aire aquí es quieto, pesado con la autoridad de la eternidad. Miles de cráneos, incrustados en las paredes, actúan como silenciosos testigos. En el centro de la gran sala, sobre un trono de fémures y jade negro, se sienta Mictlantecutli, el señor del inframundo, el esqueleto supremo a quien los dioses y los hombres temen. Pero el alma percibe que el verdadero poder de este lugar, su más profundo misterio, no emana de él, emana de la figura que está a su lado. A menudo eclipsada por su temible esposo, ella es la verdadera soberana del estado de la muerte, la guardiana de los huesos y la noche. Esta es Mictecacihuatl, la dama de los muertos. Su rostro es una calavera, pero su cuerpo es el de una mujer. De su mandíbula descarnada cuelga en algunas leyendas la piel flácida de quien fue en vida. Está vestida no con ropas, sino con las criaturas de la tierra y la oscuridad. Su falda está tejida con serpientes de coralillo, y sus joyas son arañas, ciempiés y escorpiones vivos que recorren sus huesos. Su velo no es de tela, sino de una oscuridad palpable, una sombra que se mueve como si tuviera vida propia, de la cual asoman sus ojos, dos pozos de negrura que han contemplado el fin de cada estrella. Mictlantecutli es el acto de morir, la sentencia final, pero Mictecacihuatl es la eternidad de estar muerto. Es ella quien vigila los huesos preciosos que Quetzalcóatl vino a robar. Es ella quien preside los banquetes silenciosos de los muertos. Su poder no es el del juicio, sino el de la posesión. Todo lo que muere le pertenece. Ella es a la vez la tumba que recibe el cuerpo y el útero del que, según el mito, la vida puede volver a nacer. Pero el secreto más oscuro de la Dama de la Muerte no reside en su poder sobre los difuntos, reside en su aterradora conexión con el mundo de los vivos. A diferencia de su esposo confinado a su reino, leyendas perdidas susurraban que Mictecacihuatl podía caminar fuera de Mictlán. Se decía que en los meses dedicados a honrar a los muertos, los festivales que con el tiempo se transformarían en el Día de Muertos, su influencia se sentía en la tierra, pero no siempre era una presencia pasiva. Los ancianos contaban historias de una mujer de belleza sobrenatural que aparecía en los cruces de caminos al anochecer, o cerca de los campos de batalla después de la lucha. Una mujer envuelta en sombras, cuyo rostro nunca se veía con claridad. Seducía a los hombres, especialmente a los guerreros arrogantes o a aquellos con una fascinación por la muerte, atrayéndolos con promesas susurradas. Aquellos que la seguían, hipnotizados por su encanto macabro, nunca más eran vistos. No morían de forma natural para comenzar su viaje a Mictlán. Eran cosechados directamente por la reina, sus almas reclamadas como un tributo personal. Ella no solo espera a los muertos, a veces sale a buscarlos. Y este poder, esta conexión con el mundo de los vivos, nunca desapareció. Cuando el viejo mundo fue conquistado, sus otros dioses cayeron en el olvido o se fusionaron con los santos. Pero Mictecacihuatl era demasiado primordial para desaparecer. Su culto se ocultó, sobrevivió en secreto, se transformó. Y hoy ha resurgido con una fuerza increíble en la figura de la Santa Muerte. La niña blanca, la flaquita, la señora de las sombras. Es ella, la antigua reina del Mictlán que se niega a ser olvidada, que sigue escuchando las plegarias de aquellos que viven al borde del abismo. De vuelta en el trono de huesos, el alma, ahora consciente de esta verdad, siente la mirada de la reina sobre ella. No es una mirada de juicio, sino de reconocimiento. Como si viera en el alma no a un viajero, sino a una posesión que finalmente ha vuelto a casa. La presencia de Mictecacihuatl es una promesa de que la muerte no es un final vacío, sino un estado eterno bajo su dominio. La tensión en la sala se vuelve casi física. El coro fúnebre se detiene. Un silencio absoluto cae sobre el reino de los huesos. El alma ha sido juzgada por el camino, por los guardianes y por la reina silenciosa. Ahora solo queda una cosa. Por primera vez desde que el alma llegó, el señor de la muerte Mictlantecutli se mueve. Su cabeza de calavera se gira lentamente hacia ella. El chasquido de sus vértebras cervicales es el único sonido en el universo. Abre su mandíbula. Va a hablar. Va a dictar la sentencia final. Después de todas las pruebas, después de todas las revelaciones, cuando el Dios del fin absoluto rompe su silencio eterno para juzgarte, ¿qué último y terrible secreto sobre la nada misma puede revelarte su voz? Chikunamictlán. El destino final
y la aniquilación del ser. En el silencio absoluto del trono de huesos, la mandíbula de Mictlantecutli se abre, y de ella no emana un sonido sino una verdad que resuena directamente en la esencia vacía del alma, porque ya no hay oídos para oír ni mente para comprender. Su voz es el crujido del tiempo mismo, el susurro del polvo cósmico asentándose tras la muerte de una galaxia. Y la verdad que imparte es el 10º y último secreto, el más oscuro de todos. Has llegado, parece decir la voz silenciosa. Has completado el viaje que dura 4 años terrenales. Has cruzado los 9 ríos. Has sobrevivido a las montañas que chocan. Te has desollado en la obsidiana. Te has desnudado en el viento. Has entregado tu corazón. Has esquivado tus conflictos y has conquistado tu miedo. Pero has entendido mal el propósito. No eran pruebas para medir tu valor. No eran castigos por tus pecados. Eran un ritual. Un largo y metódico proceso de desmantelamiento. En ese instante el alma comprende. Cada nivel estaba diseñado para arrancar una parte de lo que la hacía humana. El río la despojó de sus lazos con el mundo físico. Las montañas aplastaron su sentido de la prisa y la impaciencia. La obsidiana le arrebató su historia, sus recuerdos. El viento borró su estatus, sus posesiones. El jaguar devoró sus pasiones, su capacidad de sentir. Las flechas la liberaron de sus guerras, de sus rencores. La guardiana reptil aniquiló su miedo, su última duda. El viaje a Mictlán no era un camino a un destino, era un proceso de borrado. La habían preparado pieza por pieza para este momento final. Bienvenido, resuena la voz del dios de la muerte. Bienvenido a Chikunamictlán. Y el alma mira a su alrededor, esperando ver un nuevo reino, un 9º infierno. Pero no hay nada. No hay paisaje, no hay arquitectura, no hay luz ni oscuridad. Porque Chikunamictlán no es un lugar. Es una condición, es el destino final, la aniquilación del ser. El descanso eterno prometido por los aztecas no era un paraíso de placeres ni un infierno de tormentos. No era una vida después de la muerte, era el fin de la vida, el fin de la conciencia, el fin del yo. La forma espectral del alma, ya translúcida y desgarrada, comienza a deshacerse. No es un acto violento, es una disolución suave, inevitable. Los bordes de su ser comienzan a difuminarse como una acuarela sobre papel mojado. La última y débil chispa de su individualidad que ha luchado tanto por llegar hasta aquí parpadea. Se siente como una gota de sal que cae en un océano infinito. Por un instante es distinta, separada. Al siguiente se disuelve, sus partículas se esparcen, volviéndose indistinguible del todo. El alma no muere de nuevo, simplemente deja de ser. Su energía, su esencia se reintegra a la totalidad silenciosa del universo, a la oscuridad primordial de la que todo surgió y a la que todo, inexorablemente, debe regresar. No hay dolor, no hay alegría, no hay pensamiento, solo paz, la paz absoluta y aterradora del vacío. Este era el destino que aguardaba a la inmensa mayoría de las almas del mundo mexica. Un viaje de 4 años a través del horror para alcanzar la nada. Un universo donde el fin último no era la gloria, sino el olvido total. Hemos viajado con esta alma a través de los secretos más oscuros del inframundo azteca. Hemos visto sus pruebas, hemos conocido a sus dioses y hemos desvelado su verdad final. Y ahora que emergemos de las sombras, la tensión de su viaje se convierte en una pregunta para nosotros. Nosotros que vivimos en un mundo que se aferra a la idea del legado, del recuerdo, de un cielo o de una reencarnación. ¿Qué nos enseña esta visión de la aniquilación? Es posible que al aceptar el fin absoluto, cada momento de la vida adquiera un valor más profundo, más desesperado y más hermoso. Después de recorrer este camino de oscuridad, la pregunta final no es sobre los muertos, sino sobre los vivos, sobre nosotros. ¿Qué es más aterrador? ¿Una existencia finita que termina en la paz absoluta del olvido? ¿O una que promete durar para siempre,